Si te gustan mis videos de cursos sobre motores, entonces te invito a suscribirte a mi canal. Además, te invito a dejar tus comentarios para poder saber tus impresiones sobre mi trabajo. Así puedo ajustar el contenido de los cursos cada vez más a tu gusto. La relación de la mezcla describe la composición de una mezcla aire-combustible. Se distingue entre una relación de la mezcla teórica y una relación de la mezcla práctica. La relación de la mezcla teórica sería la mezcla requerida y la relación de la mezcla práctica sería la mezcla real. La relación de la mezcla aire-combustible teórica también se denomina relación de la mezcla estequiométrica. La mezcla estequiométrica es igual a la masa de aire teóricamente requerida. Después nosotros vamos a ver que se trata de la masa de aire que se requiere para quemar completamente el combustible inyectado. Esa masa de aire teóricamente requerida indica cuántos gramos de aire se necesita para la combustión completa de 1 gramo de combustible inyectado. Esa masa requerida para diferentes tipos de combustible es diferente. Eso hay que tener en cuenta. Para la combustión de 1 gramo de gasolina son aproximadamente 14,8 gramos de aire. Significa, si se mezcla 1 gramo de gasolina con 14,8 gramos de aire, la relación de la mezcla cumple una condición ahí para quemarse por completo. Para la combustión completa de 1 gramo de etanol, etanol sería alcohol puro, alcohol de consumir, son aproximadamente 6,7 gramos que se requiere para quemar completamente 1 gramo de etanol. La relación de la mezcla estequiométrica también se conoce como relación de la mezcla ideal, ya que es una de las condiciones para obtener una combustión completa. Lastimosamente, en ningún motor se consigue una combustión al 100% completa. Después llegamos a la relación de la mezcla aire-combustible práctica. Según el estado de motor, eso sería, por ejemplo, según el estado de funcionamiento, según la carga del motor, para decirlo así. Como cargas íbamos, por ejemplo, diferenciar entre ralentí, que es la marcha lenta, carga parcial o entre plena carga, completamente acelerado. Esta relación de la mezcla aire-combustible práctica difiere de la relación de la mezcla aire-combustible teórica. La relación de la mezcla práctica es la relación real momentánea que varía según los ajustes del mapa de inyección y otros ajustes de compensación que hizo el programador. Llegamos al siguiente tema, que sería la relación de aire. La relación de aire también se conoce como relación lambda. Es la relación entre la masa de aire real aportada a la combustión. Eso sería entonces la masa de aire que realmente ingresó al cilindro durante el tiempo de admisión y de la masa de aire teóricamente requerida para una combustión completa del combustible que se ha inyectado. A relación de la mezcla aire-combustible estequiométrica, recordemos, estequiométrica era una mezcla ideal. La relación de aire o relación lambda es siempre igual a 1. Significa, si nosotros tenemos una sonda lambda con display, que se conoce también como wideband, entonces a una relación de la mezcla aire-combustible ideal o estequiométrica, este display iba a indicar 1,00. La gran ventaja de la relación de la mezcla aire-combustible con un valor lambda 1 es la combustión más completa de la mezcla, por lo cual se emiten menos gases de escape tóxicos, cosa que obviamente en los motores de fábrica es sumamente importante, especialmente en los países que tienen normas de gases de escape, pero cosa que en el tuning prácticamente no tiene valor. En realidad, ninguna combustión dentro de un motor de combustión interna es al 100% completa, ya que hay más factores requeridos
para que esto sea posible. Por ejemplo, se tendría que mezclar el combustible y el aire 100% homogéneo. La forma geométrica de la cámara de combustión tendría que ser una esfera. Todo el combustible tendría que estar gasificado. La temperatura tendría que ser la ideal. Y hay más factores que ahí juegan un papel. Nosotros vemos aquí una fórmula que dice relación de aire o relación lambda. Para calcular esa relación lambda, se tiene que poner en la parte de arriba la masa de aire que se aporta durante el tiempo de admisión al cilindro. Con otras palabras, la masa de aire que ingresó durante el tiempo de admisión al cilindro. Y hay que dividirlo por la masa de aire teóricamente requerida, que nosotros vamos a ver que en cada combustible es diferente. Si hablamos de la gasolina, aquí abajo íbamos a poner siempre 14,8 gramos. Y si nosotros íbamos a hablar de alcohol puro, acá abajo íbamos a poner siempre 6,7 gramos. El cálculo de la relación de aire a mezcla estequiométrica con combustible gasolina, por lo tanto sería: ingresan al cilindro durante admisión 14,8 gramos y se iba a requerir 14,8 gramos para quemar 1 gramo del combustible gasolina. En este caso, ingresó exactamente la cantidad de masa de aire la cual se iba a requerir para quemar 1 gramo de gasolina por completo. Entonces, esta relación iba a ser igual a 1. Siempre y cuando nuestro display del wideband indica 1, esa relación de la mezcla es una mezcla estequiométrica, o sea, una mezcla ideal. Vamos a ver más en adelante que no es la meta de un tuneador de conseguir este valor, al menos no cuando el auto está con un mapa donde compite. En muchos casos, esos autos con electrónicas programables cuentan con más de un mapa. Y hay para un mapa de uso diario o uso para moverse, entonces ahí sí sería muy conveniente ajustarlo en lambda 1. Pero si se somete ese auto, por ejemplo, a circuito, a competición, el valor lambda 1 no entrega la mayor potencia o el mayor torque del motor. Por esta razón, en estos casos, se iba a anhelar una relación de la mezcla diferente que vamos a ver en la siguiente imagen. Una posibilidad de una relación de mezcla aire-combustible es una mezcla rica. En este caso de mezcla, se va a inyectar un exceso de combustible. Cuando hablamos de exceso, estamos desviándonos de nuestra mezcla estequiométrica. ¿Recuerdan? Para el combustible gasolina, la mezcla estequiométrica sería inyectar 1 gramo de gasolina por cada 14,8 gramos de aire que ingresaron durante el tiempo de admisión al cilindro. En este caso de mezcla rica, se inyecta entonces más de 1 gramo de nafta o de gasolina para 14,8 gramos de aire. Entonces se forma una mezcla aire-combustible que se llama rica, ya que se dispone para la combustión de menos aire de lo requerido teóricamente. Teóricamente requerido era inyectar 1 gramo de combustible gasolina para 14,8 gramos de aire que ingresaron al cilindro. Pero en el caso de una mezcla rica, se inyecta para estos 14,8 gramos de aire que ingresaron al cilindro más de 1 gramo de gasolina. Esto es posible a través de un incremento del tiempo de abertura de las válvulas de inyección para el respectivo estado de carga. En algún video hablamos también de control de componentes y ahí entraría también el control de una válvula de inyección. Y allí ustedes van a entender con más facilidad cómo uno puede en la programación cambiar el tiempo de abertura de las válvulas de inyección. Si hablamos de una mezcla rica, siempre resulta un valor de relación de aire que va a ser menos de 1. Nuestro display de la wideband iba a indicar 0, algo. Por ejemplo, 0,95, 0,9, 0,8, lo que sea. Pero el valor debería ser menor a 1.
El enriquecimiento de la mezcla aire-combustible causa varias consecuencias durante la combustión. Si hablamos del combustible gasolina, un enriquecimiento de 10%, si íbamos a hacer el cálculo, saldría un valor de relación lambda 0,9, trae como consecuencia la mayor potencia posible de este motor. Esto va a ser justamente sumamente importante para cualquier programador. Con combustible etanol, el enriquecimiento para mayor potencia llega hasta unos 15 a 20%. Esto equivale a un valor lambda de 0,85 hasta 0,80. Algo muy importante para el tuning es que toda combustión a relación de la mezcla rica reduce la temperatura interna de la cámara de combustión, ya que la mayor parte del combustible de inyección que se inyecta de forma pulverizada al conducto de admisión entra a la cámara de combustión en estado líquido y sufre dentro de la cámara de combustión un cambio de estado físico del estado líquido al estado gaseoso. Este cambio del estado líquido al estado gaseoso absorbe una gran cantidad de calor dentro de la cámara de combustión. Si ahora se inyecta exceso de combustible, el efecto de refrigeración interna se incrementa considerablemente, contrarrestando a una eventual combustión detonante. Recordemos que la combustión detonante es una combustión incontrolada, o sea, una explosión que a toda costa se debe evitar en todo motor y en especial en los motores sobrealimentados. En los motores sobrealimentados, por esta razón, se emplea el combustible etanol, ya que este, debido a su relación estequiométrica de 6,7 gramos de aire para cada gramo de combustible etanol, se inyecta más que el doble del volumen de inyección para obtener el mismo valor lambda comparándolo con el combustible gasolina. Además, el etanol cuenta con un valor de octanaje considerablemente mayor al combustible nafta. El valor de octanaje determina la resistencia del combustible a detonación. Esto en algún video futuro podemos ver con más detalles. El combustible etanol puro, por ejemplo, tiene 114 octanos. Así se puede incrementar fuertemente la presión de carga del dispositivo sobrealimentador, obviamente siempre y cuando se ha reforzado los componentes sensibles del motor. Además, en una combustión a falta de oxígeno se produce mucho más volumen de monóxido de carbono tóxico en los gases de escape. Esto es importante justamente cuando se trabaja con los motores en salas cerradas, ya que puede tener consecuencias fatales para las personas dentro de esta sala. En esta imagen les presento un ejemplo de cálculo de la relación de aire con mezcla rica. Según mi ejemplo, ingresaron 13,32 gramos de aire para cada gramo de gasolina al cilindro durante el tiempo de admisión y teóricamente tendrían que haber entrado 14,8 gramos de aire para cada gramo de gasolina durante el tiempo de admisión. Si hacemos el cálculo, resulta el valor lambda 0,9. Esto obviamente es un valor de mezcla rica, y viendo ahora solamente lo que es la relación de la mezcla, este valor lambda da la mayor potencia del motor. Obviamente hay que tener en cuenta que no solamente el valor lambda juega un papel para entregar la mayor potencia, sino también juega un papel importante la cantidad de aire que ingresó al cilindro, el momento correcto de la chispa y otros factores más. En este ejemplo vamos a tener una relación de la mezcla aire-combustible pobre. Si se inyecta ahora menos combustible de lo requerido, se forma una mezcla aire-combustible pobre, ya que en este caso se dispone para la combustión de más aire de lo requerido
teóricamente. Significa que al momento de la combustión se inyectó menos de 1 gramo de gasolina por cada 14,8 gramos de aire. Esto nuevamente es posible a través de una variación del tiempo de la abertura de las válvulas de inyección para el respectivo estado de la carga. Nada más en este caso se iba a hablar de una reducción del tiempo de abertura de las válvulas de inyección. Resulta siempre un valor de la relación de aire lambda que es mayor a 1. El empobrecimiento de la mezcla aire-combustible causa varias consecuencias durante la combustión. Si estamos hablando del combustible gasolina, un empobrecimiento del 10%, que equivale a un valor lambda de 1,1, trae como consecuencia una mayor economía del consumo de combustible, pero al mismo tiempo, como se inyecta menos y por consiguiente se evapora menos cantidad de combustible líquido dentro de la cámara de combustión, también se absorbe menos calor interno de la cámara de combustión. Instantáneamente se incrementa la temperatura interna de la cámara de combustión y con esto el riesgo de una combustión detonante. También este valor es sumamente importante para cualquier tuneador, ya que hay que evitar a toda costa que se forme una relación de la mezcla pobre, especialmente durante la fase de carga en autos sobrealimentados. Este exceso de temperatura interna en estos motores causaría sí o sí una combustión detonante y con esto una gran probabilidad de cortar la película lubricante sobre los casquillos de las bielas, que al final iba a terminar en la destrucción del motor. En autos con motores originales se ajusta el mapa de inyección para que resulte una mezcla levemente pobre en el margen de carga parcial, donde la demanda de torque de motores baja. Así, durante este margen de carga se obtiene una mayor economía del consumo del combustible. En los motores tuning, la única situación donde algunos pudieran ajustar una relación de la mezcla pobre es durante efectos especiales como por ejemplo el two-step o también llamado el control de largada. Porque recuerden, una mezcla pobre incrementa la temperatura interna y con esto los efectos como el bang bang se hacen más pronunciados. En esta imagen les presento un ejemplo de cálculo de relación de aire a mezcla pobre con combustible gasolina. Según este ejemplo, durante el tiempo de admisión ingresaron al cilindro 16,28 gramos de aire para cada gramo de gasolina. Y como sabemos, para la gasolina deberían haber entrado 14,8 gramos de aire para cada gramo de gasolina. Si hacemos el cálculo, resulta una relación de aire o relación lambda 1,1, la cual, como vimos hace rato, resulta en un funcionamiento económico del motor, pero en una temperatura interna mucho más elevada. En esta página vamos a ver diferentes relaciones de mezcla a diferentes estados de servicio. Durante el arranque de frío, por ejemplo, en un motor, como está frío, tan solo se gasifican los elementos del combustible de bajo punto de ebullición. Una gran parte del combustible se condensa en las paredes frías del tubo de admisión y del cilindro. De esta manera, esta proporción del combustible no se quema o se quema de forma parcial nada más. Para producir aún así dentro de la cámara de combustión una mezcla aire-combustible que puede inflamar, se debe inyectar gran cantidad de combustible. Si la temperatura es muy baja, estamos hablando de grados negativos, este valor lambda puede llegar hasta 0,3. La cantidad de combustible a inyectar allí depende obviamente de la temperatura del motor.
solamente a temperaturas muy por debajo de 0 grados centígrados íbamos a tener relaciones de mezcla rica tan drásticas como lo muestra este ejemplo. Lo que hay que tener siempre en mente es también que este combustible que no se quemó, en parte lava la pared del cilindro y desciende hacia el cárter, llevando consigo también el aceite lubricante que estaba por la pared del cilindro. Por consiguiente, se entiende fácilmente que los arranques fríos generan un gran desgaste al motor. Relación de la mezcla durante la fase de calentamiento del motor. Por fase de calentamiento del motor se entiende el tiempo que transcurre desde el arranque en frío hasta que el motor alcanza su temperatura de servicio. Esta temperatura de servicio en los motores tuneados va a ser algo diferente que en los motores originales, pero igual ahí estamos hablando de cerca de 90 grados. Durante la fase de calentamiento, el volumen de inyección se reduce gradualmente en función de la temperatura del motor. Esto se ajusta justamente dentro de un mapa de tiempo de inyección en función a la temperatura del motor como un valor de corrección. El enriquecimiento de la mezcla se reduce gradualmente, ya que se reducen las pérdidas por condensación a medida que se aumenta la temperatura del motor. Relación de la mezcla en transición, o sea, aceleración. Cuando se abre la mariposa de estrangulación repentinamente, la relación de la mezcla aire-combustible se empobrece temporalmente. Para evitar una caída momentánea de la potencia del motor, se debe inyectar temporalmente más combustible. También se habla de un enriquecimiento de aceleración. También para esto hay un mapa justamente dentro del mapa de inyección de combustible. Relación de la mezcla aire-combustible a plena carga. Si la mariposa de estrangulación se encuentra completamente abierta, se habla de plena carga. Para alcanzar en este estado de servicio la máxima potencia del motor, la mezcla generalmente es enriquecida, si estamos hablando de combustible gasolina, a un valor cercano de lambda 0,9. Si estamos hablando de etanol, sería un valor cercano a lambda 0,8.